Hola a todos y a todas. Estamos en la plenaria de marzo de CIPTRA y como estamos haciendo en todas nuestras plenarias, luego de ver temas organizacionales, estamos haciendo presentaciones respecto a temáticas de investigación que están trabajando los distintos miembros de CIPTRA y también investigadores invitados. Y en esta ocasión tenemos el gusto de compartir con ustedes una presentación que va a ser el investigador Jorge Ayala, sociólogo e historiador también, relativo a su tesis de magíster en historia. El trabajo que nos va a presentar Jorge lleva por nombre Leyes de Pesca, Bienes Comunes y Extractivismo, el movimiento de pescadores artesanales en Chile, 1988-2009. Esto está inscrito en un proyecto más de largo plazo que está llevando Jorge, que después nos puede contar un poco de eso, y le vamos a dar la palabra en este momento para que comience su presentación. Perfecto, bueno, muchas gracias a los compañeros y amigos de CIPTRA. Y bueno, voy a realizar esta pequeña exposición sobre lo que es el resultado de lo que fue mi tesis de magíster durante el programa del magíster de historia. Esta ponencia tiene el mismo título que tenía mi tesis, que se llama Leyes de Pesca, Bienes Comunes y Extractivismo, el movimiento de pescadores artesanales en Chile, 1988-2009, originalmente hasta el 2013, pero yo la marqué hasta el 2009 por un tema de tiempo de exposición. Y en la actualidad yo estoy estudiando un doctorado en geografía en la Universidad Católica, en la cual estoy trabajando esta misma línea de investigación, pero enfocado en torno a lo que es la geografía económica de los principales distritos pesqueros industriales de Chile y Perú. Bueno, como lo planteé anteriormente, esta investigación se enmarca dentro de lo que es un análisis de lo que es el siglo XX, de lo que ha sido la actividad pesquera, pero pongo un énfasis muy especial en lo que ha sido la historia más reciente de lo que ha sido este conflicto, el periodo de 1988-2013, que es ese periodo particular donde se desarrolla lo que son las leyes generales de pesca y acuicultura, que han sido las que han generado mayores conflictos sindicales relacionados a este sector y que han estado sujetas a un fuerte debate público en torno a cómo se han estructurado estas normativas. La hipótesis inicial por la cual yo inicio esta investigación se da en función de lo que quiero analizar cómo los cambios en las normativas y en las pautas de desarrollo pesquero activista influenciaron en lo que es el cambio en las estructuras socioeconómicas como en las experiencias del sector pesquero artesanal. Desde mi visión, esto ha generado que existe una fuerte disputa propietaria en torno a lo que son los bienes comunes pesqueros, lo cual se han manifestado en lo que son los cambios que ha tenido a lo largo del siglo XX y XXI la acción colectiva de este sector sindical, especialmente durante el periodo de estudio que yo abogo. Los objetivos que yo planteaba en esta investigación, el primer objetivo general era analizar lo que era el proceso de modernización capitalista en el sector pesquero artesanal a lo largo del siglo XX, comprendiendo desde la experiencia de los actores, de las acciones colectivas, cómo se fueron gestando lo que eran las leyes y las transformaciones de las estructuras socioeconómicas, como de los bienes comunes pesqueros desde el año 1988-2013. ¿Por qué el año 1988? Porque el año 1988 se gesta lo que es la primera Ley General de Pesca y Acuicultura, denominada popularmente como Ley Merino, y el año 2013 es cuando ya es aprobada la última actualización de esta ley, o que mejor se conoció como lo que era la Ley Longueira. Los tres objetivos específicos de mi investigación era describir los cambios en las estructuras socioeconómicas extractivistas en la pesca artesanal y las costumbres de este sector a lo largo del siglo XX. En segundo lugar, reconocer los cambios a partir de las disputas por la propiedad y la expropiación de los bienes comunes en la pesca artesanal en los periodos señalados. Y en tercer lugar, identificar los cambios en las dinámicas de la acción colectiva entre actores sindicales a partir de lo que fue la promulgación de estas leyes de pesca. En función de lo que era un poco revisando la revisión bibliográfica sobre lo que era el estudio del movimiento sindical chileno y los conflictos, yo acá hago una separación que esta investigación tiene dos enfoques. En primer lugar, tiene lo que es el estudio de lo que son los bienes comunes y los conflictos por la propiedad, los cuales empieza a tener como una gran popularidad últimamente en función de lo que ha sido el debate que impulsó la cientista política Elinor Ostrom, que después se ganó el Premio Nobel de Economía, donde hace todo un análisis sobre lo que son
la defensa de los bienes comunes y lo que implica generar sistemas de administración sobre bienes naturales. Y en segundo lugar, lo que son los estudios del sindicalismo y la acción colectiva que, al menos dentro de CIPRE ya los conocemos bastante bien. Ahora, esta situación ha generado que cuando yo me pongo a analizar el movimiento de pescadores en Chile, generalmente me generó una disyuntiva desde el campo más del marxismo, porque generalmente cuando se hacen estudios de lo que es el sindicalismo, se hace el estudio de lo que implica las relaciones laborales más a nivel de la empresa, estudiando clásicamente lo que es la relación capital-trabajo. Pero lo que ha implicado el estudio de este sector bien específico me ha abocado a que yo tenga que generar un estudio sobre lo que lo que está relacionado a lo que son los procesos de acumulación originaria descritos por Carlos Marx en el Capital, y que empiezan a estar mucho más en boga a partir de lo que ha sido el trabajo de David Harvey con el concepto de acumulación por despojo en su libro El nuevo imperialismo. El marco teórico conceptual que yo utilizo para estudiar esto, como lo planteé anteriormente, son los bienes comunes y la propiedad. Ahí los principales autores son los autores de la nueva economía institucional, con Douglas North con el concepto de propiedad, y Eleanor Rostrom con bienes comunes, y David Harvey, estructuras socioeconómicas, con el concepto de incrustación histórico-cultural de Granovetter, la economía sustantiva y formal de Polanyi, el concepto de economía moral de Thompson y el análisis de la estructura de clases de Eric Olivay, más lo que son las visiones historiográficas de Francisco Boldizón y Sewell sobre lo que es la historia socioeconómica. Y los dos conceptos que son más acotados que yo trabajo, pero que están incluidos dentro del análisis, es el concepto de experiencia de E.T. Thompson en la formación de la clase obrera en Inglaterra y la acción colectiva de Charles Tilly con cine y guitarra. La metodología que yo utilicé para esta investigación es una estrategia metodológica de tipo cualitativa, principalmente abocada a lo que es una reconstrucción de lo que son los relatos y narrativas históricas de parte de los actores que vivieron este periodo de estudio, pero también de un arduo trabajo de fuentes que tuve que realizar en distintas sedes sindicales, bibliotecas y archivos personales de distintos dirigentes sindicales que me tocó ir a entrevistar. Desde ese punto de vista, a mí me tocó realizar un trabajo de campo bastante extenso, porque al yo no hacer solamente un estudio de caso de una localidad o una región bien focalizada, sino que al estudiar un movimiento nacional de pescadores, yo tuve que ir a realizar un trabajo de visitar caletas desde lo que era Iquique, Antofagasta, San Antonio, Iquilemu, Valdivia, Puerto Montt, e incluso navegar hasta lo que era la zona de Aysén. De ahí implicó todo un trabajo también de campo y de rapport con distintos dirigentes con los cuales se establecieron relaciones bastante estrechas para poder colaborar con lo que era no solamente la entrega de su testimonio, sino que también mostrar lo que eran las dinámicas de vida eh, y cómo eran también sus sistemas de convivencia a escala comunitaria y familiar. Bueno, cuando vamos ya de lleno a lo que es el análisis histórico, si hacemos un breve recuento, que lo voy a tratar de hacer bien rápido, de lo que ha sido la actividad pesquera en Chile en el siglo XX, los primeros como antecedentes históricos que yo logré como encontrar sobre lo que era la normativización de la actividad pesquera datan del año 1855, con los artículos 607 y 608 del Código Civil, los cuales estipulaban que todos los recursos, los peces como recursos, son un bien común y que nadie tiene un derecho de propiedad exclusivo sobre ellos prefijado. Ese principio que en la práctica va a dominar hasta el año 1988, estipulaba que en la práctica el principio que se rige sobre lo que es el carácter propietario de los peces es el res noelius, en latín, que significa que es cosa de nadie. Por tanto, generalmente las distintas discusiones legales que se dieron en torno a cómo prefijar quién podía ser propietario de un recurso pesquero, generalmente se estipuló que era la primera persona que capturara ese pez. Y distintas normativas como las de decretos de ley que se dieron en este periodo y en el año 1907 y en 1931 estuvieron siempre orientadas a eso. Ahora, el conjunto de normativas dispersas que se generaron desde ese periodo, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, están orientados a generar normativas para regular actividades puntuales en torno a lo que era política de comercialización, extracción
y fiscalización de la actividad pesquera. Y cuando después vamos avanzando un poco en la historia, con lo que es el proceso el periodo del Nacional Desarrollismo Popular del año 1938-1970, la actividad pesquera empieza a tener un boom un poco más profundo en función de lo que fueron las políticas de industrialización que impulsaron los gobiernos del Frente Popular y también por lo que fue la formación de la Corte. Esto se materializó concretamente en que el año 1939 la Corfo forma una comisión que tiene que ir a Estados Unidos para que les ayuden a elaborar un plan para generar una política de desarrollo pesquero a gran escala. Y a partir de eso se empezaron a realizar lo que eran ciertos primeros ensayos un poco más modernos en torno a lo que era la pesca de arrastre, en lo que era el Golfo de Arauco en la región del Biobío, y con lo que fue la creación de la Estación de Biología Marina de la Universidad de Chile, la Estación Montemar, que era la que con la creación de esta institución ya del Estado, a cargo de la universidad, ya se podía tener mayores antecedentes empíricos y científicos más avanzados sobre cuál era la naturaleza de los recursos con los que disponía Chile. Y en este periodo también se genera un hito que es sumamente relevante, que es que el año 1947 González Videla declara plena soberanía sobre lo que son las 200 millas adyacentes al territorio nacional. Y ese hito que puede parecer algo como pintoresco, fue muy relevante porque fue el primer país del mundo que declaró soberanía plena sobre esos 200 territorios, y a los años después, Ecuador, Perú y Chile declararon lo mismo, y a función de eso se declaró una política internacional de que todos los estados tenían soberanía plena sobre las 200 mares, sobre las 200 millas marítimas del territorio nacional, con el objetivo de que embarcaciones extranjeras no pudieran pescar los recursos dentro de lo que eran las aguas nacionales. A la vez, durante la década de los 40 se logra observar de que se empiezan a gestar lo que son las primeras ya organizaciones de la sociedad civil un poco más avanzadas dentro de lo que es el sector tanto sindical, pesquero como empresarial, en que por un lado el año 1942 se genera el primer congreso de pescadores artesanales en la provincia de Arauco y Concepción para tratar lo que eran las problemáticas de las consecuencias que estaba trayendo las experimentaciones de la pesca de arrastre que se generan en el Golfo de Arauco. Y en el año 1949 se genera se funda lo que es la Sociedad Nacional de Pesca, la Zona Pesca, que es la principal entidad gremial del sector a nivel nacional, que vela por lo que son los intereses empresariales en el plano laboral y económico del sector. Y en el año 1951 se crea la Sociedad Nacional de Pesca Talcahuano, que después pasa a llamarse Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío, ASIPES. ¿Por qué son relevantes ambas asociaciones? Porque estas dos van a ser las que van a influir en el debate político público y en la estructuración de normativas desde ese periodo hasta la actualidad. Posteriormente, en la medida que van pasando los años, durante la década de los 60 se van generando ciertos cambios que son bastante importantes y fundamentales. Primero porque la Corfo ya empieza a generar un plan de desarrollo que ya no está solamente orientado en torno a generar políticas de créditos, asesorías técnicas, sino que ya se empieza a inmiscuir directamente en lo que es la creación de un comité estatal y privado para potenciar lo que es el consumo humano, la creación de distritos industriales y de tener acciones en empresas privadas para poder influir en lo que es la toma de decisiones de lo que es el sector pesquero a escala nacional, principalmente lo que es la zona de Iquique, con lo que era la producción de la harina de pescado. Y el año 1964 se crea lo que es el Instituto de Fomento Pesquero, que ya pasa a ser como la entidad oficial, una entidad que se le denomina que es privada, pero de derecho público, en la cual se generan un conjunto, la cual tiene el objetivo de estudiar e investigar lo que son el conjunto de fenómenos que van dándose en lo que son las costas chilenas para desde ahí generar políticas productivas en el sector. Durante la década, cuando ya se acaba la década de los 60 y llegamos a lo que es el gobierno popular, empiezan a ocurrir un conjunto de transformaciones que son bastante interesantes a destacar, porque son el conjunto de acontecimientos previos que pasan a lo que es la revolución neoliberal y que marcan un poco lo que es el antes y el después de la actividad pesquera. Por un lado, como llega el gobierno Salvador Allende y de la Unidad Popular, con un programa de tipo estatista para el sector pesquero, se pasan a
generar un conjunto de estatizaciones de lo que son distintas empresas pesqueras que tenían presencia a nivel nacional, principalmente en la zona de Iquique, el Biobío y San Antonio, y otras menores en otras zonas. Con la resolución número 718 y la 719 se traspasan primero al área de propiedad social, lo que son estas empresas, ¿ya? Pero después de esta primera acción, se pasa a generar, con el decreto 475, se pasa a crear lo que es la Comisión Coordinadora del Sector Pesquero, que bajo la lógica de la economía planificada y dirigida desde el Estado, va a tener la función de dirigir lo que es la política de forma centralizada en torno a lo que es el desarrollo y la producción y la cogestión de las empresas a nivel nacional que están bajo el área de propiedad social. Este proceso se dio bajo una lógica muy conflictiva, por lo que ya sabemos obviamente, por lo que implicó lo que fue la toma de fábricas y los cordones industriales, pero porque por un lado existieron efectivamente empresas que pasaron a ser del área de propiedad social, porque el Estado de forma institucional las pasó a adquirir, y otras que pasaron a estar sujetas a intervenciones, a ser requisadas o estar en negociaciones producto de las movilizaciones propias que desarrollaron los trabajadores de estas empresas. En materia de producción pesquera, el gobierno de la Unidad Popular, obviamente que se destacó por impulsar políticas de cooperación a escala internacional con países de la órbita capitalista, como el caso de Japón, que siempre se ha destacado por tener una política muy avanzada en el desarrollo de la actividad pesquera, pero también en torno a lo que es el desarrollo de la actividad pesquera por parte de consumo humano, en el caso de Cuba, y con lo que eran los barcos factorías que el Estado de Chile le arrendó en ese entonces a la Unión Soviética para poder enfrentar lo que era la escasez de alimentos y poder aprovechar lo que eran los recursos que teníamos acá en las costas. En cuanto al movimiento de pescadores en esta época, existía ya una federación que era la Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, la cual tuvo una política de colaborar directamente con el gobierno en la creación del Ministerio del Mar, ministerio que nunca logró ser aprobado por el Parlamento de la época, y por también impulsar lo que era la política de distribución y comercio directo de los productos del mar, para abastecer lo que era de alimentos a la población ante lo que era este problema de distribución. Y a la vez, ante como históricamente acá en la pesca artesanal siempre se ha dado de que la comercialización de los bienes extraídos por parte de los pescadores se ha dado a través de un sistema de intermediarios que le venden, que le venden los productos a un intermediario que después va a revender los productos a las plantas pesqueras. El Estado tomó la política de romper ese círculo de negociación intermediado, generando una empresa que se llama Sotepes, que tenía la función de comprarle los bienes a las comunidades pesqueras y ellos ir a vender directamente a los barrios o a los centros de distribución lo que era estos productos con el objetivo de que no se vendieran a precios sobreinflados lo que eran los bienes marinos. Y a la vez también hay un conjunto de investigaciones o antecedentes, mejor dicho, que demuestran que también en esta época, en función de lo que era el programa socialista, los trabajadores del sector industrial generaron ciertas alianzas a escala local con lo que eran los pescadores artesanales para impulsar la política de desarrollo productivo desde la lógica de la centralización estatal, pero también desde lo que eran los comités de producción. Y en cuarto lugar, lo que era la política de jubilación y formalización de las ventas de productos del mar para que ellos pudieran tener ingresos así. Los pescadores, una vez que jubilaran, pudieran contar con cierto bienestar básico. Ahora, obviamente, en torno a lo que es este periodo, existe un vacío sumamente grande sobre lo que ha sido el desarrollo del sindicalismo, tanto artesanal como industrial, en este periodo, que yo creo que es necesario de indagar. Y cuando ya llegamos a la dictadura militar, se genera todo un giro político-económico que ya conocemos bastante, que está asociado a lo que era potenciar el desarrollo primario exportador a partir de lo que era la apertura comercial, las rebajas arancelarias y la privatización de empresas públicas, ¿ya? Como bienes naturales. En ese plano, la primera, como se podría decir, como política neoliberal que toma el gobierno en esta materia es la privatización completa, de todo lo que eran las distintas empresas que habían pasado a ser estatizadas bajo el gobierno de Allende, pero también en las que existían se tenían acciones estatales desde lo que era el gobierno de Eduardo Frei, ¿ya?
Y a partir de aquello se generan un conjunto de normativas que están orientadas a que, por un lado, se generara una apertura económica para que pudieran venir embarcaciones internacionales y capitales extranjeros a invertir en lo que es en las empresas quebradas que estaban en Chile, y también con el ingreso de barcos factoría, que el barco factoría es el que extrae, procesa y vende directamente y después se lleva las riquezas sin tener cobrarse mayores impuestos acá a escala nacional. Este conjunto de políticas lo que trajo como consecuencia, se podría decir que hubo efectivamente un boom económico y un boom productivo en torno a lo que fue esta actividad, y acá yo el principal indicador que siempre se usa, yo acá reconstruí en base a lo que eran los anuarios estadísticos de pesca, es que desde el año eh, 75 hasta el año 85 se genera una actividad, eh, quiero decir, se desembarcan sostenidamente de forma ascendente diversos recursos pesqueros que estaban orientados a lo que era la industria productora de harina de pescado. Y esa tendencia obviamente va a durar hasta el año 1995, para después entrar en lo que sería la contracción lamentable de lo que es la actividad pesquera. Con el golpe de Estado, obviamente que el movimiento de pescadores artesanales se vio sumamente afectado, por suprimirse todo lo que eran las libertades políticas y sindicales, existiendo todo un proceso de anulación de las organizaciones, represión, ejecución y prisión de distintos activistas de las comunidades pesqueras, cuestión que va a lograr ser recién un poco revertida el año 1978-79, cuando se genera lo que es el plan laboral de José Piñera, pero también con lo que es la formación de las cooperativas y las asociaciones gremiales, que fueron entidades estimuladas bastante por lo que era la Subsecretaría de Pesca. En segundo lugar, después cuando ya vemos que pasamos a lo que es la década de los 80, se establece lo que se denomina un régimen de libertad de pesca, en donde la práctica se aprovecha al máximo lo que es el desarrollo de la actividad a escala nacional, y porque se da libertad plena para que cualquier tipo de actor o agente económico se pueda involucrar y acceder acá a lo que es la extracción de recursos. Eso generó obviamente que se generara todo un boom relacionado a lo que era la actividad laboral, y un ascenso, quiero decir, en materia de empleo, y también en lo que era la formación de nuevos complejos industriales a lo largo de Chile. Y acá se generan normativas que empiezan ya a diferenciar cuáles son los trabajadores de la pesca artesanal propiamente tal, y cuáles son embarcaciones que ya eran de tipo industriales, en la que se denominan popularmente semi-industriales, que eran aquellas embarcaciones, que acá se puede ver, que son aquellas que podían tener una capacidad de carga mayor a las 15 toneladas, según un registro pesquero. Y acá está la diferenciación clara de lo que implicaba una embarcación artesanal y una embarcación semi-industrial para que se pueda observar. Esto me lo voy a pasar para pasar más rápido. Y bueno, a partir de ello, este boom pesquero también se empezó a generar, que se empezara a problematizar para qué producir y en función de qué producir los recursos que se estaban extrayendo. ¿Debido a que se estaba generando una política de extracción sin mayores criterios, donde no se respetaban los ciclos biológicos de las especies, no existían en muchos casos tallas mínimas de extracción, y donde se generaba un sobreesfuerzo pesquero en función de que había una gran cantidad de embarcaciones que estaban pescando en determinadas zonas. Y episodios que fueron muy polémicos de la época en función de toda esta locura se le llamó en su época, sobre lo que era la extracción de recursos de forma irracional. Se pudo graficar se pudo graficar con lo que fue la denominada fiebre del loco, que la práctica consistió de que el loco como recurso se empezó a valorar demasiado debido a la venta que se generaba para la exportación, y se vendía muy caro a valor precio de playa. Entonces el recurso loco, como era extraído principalmente por pescadores artesanales, empezaron a generarse grandes migraciones para pescar este recurso, el cual más encima tenía complicaciones de reproducirse, porque se demoraba alrededor de 5 años para tener una madurez plena. Y eso obviamente que generó todo un proceso de genocidio ecológico, del cual ya se estaba hablando en esos años en torno a lo que se estaba generando con la política pesquera. Eso me lo salto. Y bueno,
ahí también el otro conflicto que se empezó a generar fue en torno a cuáles eran los bienes que se destinaban, para qué tipo de bienes de producción se destinaban los recursos extraídos. Entonces, por un lado, se hablaba de que, como se puede mostrar acá, que entre el año 1970 y el 1986, arriba del 90% de todos los recursos se destinaban para lo que era la producción de harina y pescado o aceite, y en muy menor medida lo que eran bienes de consumo humano, mientras que el país se enfrentaba a situaciones de hambruna efectivamente en la década de los 80 en función de la crisis económica, y los grupos empresariales priorizaban todavía lo que era la producción de harina y pescado porque, por un lado, les permitía ahorrar mano de obra, y porque les daba grandes utilidades por el valor que tenía a nivel internacional. Mientras, como acá lo muestran las fotos, en el caso de los bienes de consumo humano, implicaban que tenían que generarse mayores líneas de proceso y contratar mayor mano de obra para darle valor agregado a los productos. Esta situación generó obviamente que la actividad pesquera a escala internacional, Chile tuviera una gran posición, estando durante el año 1987 ocupando el quinto lugar del país con mayores tasas de desembarque, siendo superado solamente por países como China, Estados Unidos, Perú o Rusia. Y esa tendencia se va a mantener medianamente bien hasta lo que va a ser el año 1997, que es cuando llega la posterior crisis productiva. Y el movimiento de pescadores artesanales se empieza a reactivar en función de lo que son dos asociaciones. Una, la ANPACH, que es una asociación de pescadores artesanales de Chile, que era la que colaboraba con la dictadura militar y que se cuadraba mucho con todos estos dirigentes que eran como más proclives al gremialismo. Y la CONAPACH, que es una confederación que en ese entonces se llamaba Consejo Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que era un consejo de hecho y que era de oposición al régimen militar, el cual se empezó a aglutinar en función de lo que era una confederación mundial internacional de pescadores, de pescadores y de sus colaboradores, en la cual participaron distintos biólogos y científicos de Chile que trabajaban y colaboraban directamente con lo que era con los pescadores de las comunidades locales. Y en función de todas estas redes internacionales y nacionales que se empiezan a generar, el año 1986 se logra constituir ya definitivamente lo que es este consejo, en la cual va a participar activamente lo que es las discusiones posteriores de ley. Posteriormente, el año 1988, llegamos al nuevo periodo, que es cuando se impulsa la transición a la democracia y se genera toda esta política de regulación de la actividad pesquera. Y el 20 de octubre de este año, Pinochet presenta lo que es un anteproyecto titulado, que es de Ley General de Pesca y Acuicultura, que tenía por objetivo generar un marco mucho más global para la administración de estos recursos pesqueros que estaban en plena crisis, el cual contaba con 8 títulos bien específicos y muy detallados sobre cómo se tenía que administrar lo que era la actividad pesquera. Esta situación generó que se le empezaba ya a poner ciertos límites en torno a lo que era el régimen de libertad de pesca, y ya se empezaba a hablar un poco de lo que era la privatización de los recursos pesqueros. Y esta situación generó que el movimiento de pescadores, tanto artesanal como del sector industrial, se movilizara en conjunto para frenar lo que era una posible política de privatización de recursos. Por un lado, lo que eran directamente lo que era la CONAPACH se planteó en oposición a este proyecto de ley, porque marginaba lo que eran las comunidades ribereñas de lo que eran sus derechos sociales y económicos, y porque se dejaba entrever de que la privatización del recurso económico les podía traer consecuencias tanto para lo que era el desarrollo nacional del país y también para lo que eran las comunidades pesqueras, porque se iba a romper con la lógica de administrar los recursos como un bien común. En función de eso, el año 1989 se generó lo que era a fines del 89 se generó un conjunto de acciones por parte de gremios empresariales para apelar a lo que era al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional el proyecto de ley porque no les beneficiaban ciertos intereses. Y también, por otro lado, en que se generó una movilización muy grande, que el 26 de diciembre se convocó un paro nacional que convocó a más de 80.000 trabajadores de plantas pesqueras, flotas industriales y pescadores artesanales para oponerse a esta normativa. A partir de ello, y tras la intervención de Patricio Aylwin, que logra intervenir y generar una mesa de trabajo con las comunidades y los sindicatos del sector pesquero,
se plantea de que durante los años 1990 y 92 se va a reformular lo que es este proyecto de ley, por tanto se iba a generar un freno y debatir en el Parlamento lo que era la estructuración de esta normativa, lo cual efectivamente permitió privatizar paulatinamente lo que eran los recursos pesqueros. Pero acá se genera un hecho bien puntual, que en la práctica, con la clasificación de los pescadores, se empiezan a integrar bajo una misma unidad, embarcaciones que históricamente nunca lo fueron consideradas como artesanales, en el caso de las semi-industriales que anteriormente habíamos visto. Y también existe todo un nuevo régimen pesquero que no voy a pasar a profundizar porque me va a comer todo el tiempo. Y esta situación empieza a generar de que al no generarse un régimen de explotación bajo lógicas individuales, y en la cual tampoco no existían mayores planes para generar freno en torno a la explotación de los recursos, que generó que empezara a haber una mayor crisis productiva que anteriormente habíamos visto. Y esto se puede demostrar acá con estos gráficos que muestran un poco cómo los principales recursos pesqueros, que eran los que se destinaban para la producción de harina de pescado, como la anchoveta, el jurel y la merluza, anchoveta, jurel y la sardina, desde el año 94 hasta el año 1998 entraron en una baja muy drástica, y eso generó una baja global de lo que era la tasa de desembarque de los productos pesqueros. Esto me lo voy a saltar. Y bueno, después, durante el gobierno de Ricardo Lagos, como el proyecto de ley tenía vigencia hasta el año 2000, el gobierno tiró un nuevo proyecto de ley, el cual explícitamente sí estaba orientado a privatizar los recursos pesqueros, porque se genera un proyecto que se denomina límite máximo de captura por armador, que en la práctica era que cada embarcación iba a tener una propiedad definida de recursos para extraer, y esas embarcaciones obviamente tenían propietarios, y eso eran los grandes grupos económicos. De eso generó una gran movilización por parte de distintos actores de la sociedad civil, porque gran parte de los recursos pesqueros del país, que son los que acá están, pasarían a ya tener propietarios y dueños, ¿ya? Y esta situación generó que, por un lado, en la segunda ley que tira Lagos, que es la denominada Ley Corta del año 2002, se amplía un poco más la cantidad de especies que van a pasar a estar regidas bajo este régimen de administración, pero a la vez porque se impulsa un régimen que se denomina régimen artesanal de extracción, que en la práctica pasa que estipula que ciertos recursos pesqueros, que eran los mismos que tenía la industria, dentro del sector artesanal tienen que ser administrados bajo lógicas de propiedad privada, ¿ya? En este periodo se genera ya lo que es una crisis productiva y una transformación radical de lo que es la estructura socioeconómica de la pesca artesanal, en función de lo que era una baja drástica de los recursos pesqueros. Y acá vemos de que cuando ya empezamos a ver más finamente los tres sectores que aportaban en torno a lo que era la actividad pesquera, la actividad industrial cae drásticamente, llegando a aportar incluso al año 2007 menos cantidad de productos que la actividad pesquera artesanal, pero también porque desde el año 2000 hasta a la actualidad, lo que es la actividad acuícola, principalmente lo que era la actividad salmonera, tiene un boom para paliar lo que es esta crisis productiva en función de lo que eran los recursos originarios. ¿Ya? Tasas de desembarque. Ya. Y en función de esto, ¿qué es lo que se tiende a generar en la pesca artesanal y con lo que era este régimen artesanal de extracción? Es que al individualizarse el recurso pesquero, se empiezan a aplicar lógicas de propiedad muy privadas y por tanto neoliberales, en la cual los dueños de las embarcaciones pasan a ser propietarios de los recursos, y los tripulantes de esas embarcaciones pasan a quedar excluidos de derechos de extracción y de venta, ¿ya? Y eso tiende a generar toda una compleja situación, porque en el caso de las embarcaciones de menor tamaño, históricamente existió un acuerdo, un tipo de reparto de recursos, un contrato de recursos, un contrato, quiero decir, para distribuir los recursos, que se llama el contrato a la parte, ¿ya? Y ese contrato a la parte, en la práctica significaba de que los pescadores se distribuían bajo lógicas bien igualitarias lo que era los recursos que se extraían. Pero por otro lado existieron ciertos sindicatos, que eran principalmente estos trabajadores semi-industriales que estaban dentro del sector artesanal, que eran los que abogaban a favor de esta política de esta política propietaria, porque se veían bien beneficiados en cuanto a lo que era
posibilidad de venta y derecho ya de no distribuir solamente los recursos de forma igualitaria dentro de los tripulantes y los propietarios, sino que también a partir de las políticas de venta que ya se podían empezar a establecer más a largo plazo con lo que era la industria pesquera. Esto genera de que en la pesca artesanal existan dos modalidades para distribuir los recursos, una que es de tipo comunitaria y otra que es de tipo totalmente privada, orientada bajo principios neoliberales, lo cual significa que convivan dos tipos de sistemas dentro de lo que es la política de extracción de los recursos que ha estructurado el Estado y que lamentablemente las comunidades pesqueras se han visto sometidas y que en distintas situaciones han tenido que entrar en conflicto dentro de ellas mismas para poder subsistir. Y en materia de comercialización de productos, continuó existiendo un régimen de comercialización a través de intermediarios, pero tuvo el tema de que las confederaciones de pescadores impulsaron lo que se denominaban generar empresas sociales de pescadores, cooperativas productivas y lonjas pesqueras para romper con los ciclos de dependencia hacia los intermediarios y las grandes empresas, cuestión que lamentablemente no dio mayores frutos. A modo de conclusiones, y retomando un poco lo que era la perspectiva de Hoffman, por un lado, yo logro observar de que en la práctica, para estudiar lo que es la actividad pesquera, desde lo que es la historia económica, hay que generar que hay que apostar a que tiene que existir una articulación con el conjunto de esferas que articulan lo que es la vida social, la economía, la cultura, la política y el desarrollo institucional, y a la vez en que el desarrollo de lo que es la vida económica no necesariamente se tiene que estudiar solamente desde lo que son métodos analíticos que se dediquen exclusivamente a fijar tasas de crecimiento a nivel macroeconómico, sino que también interactuar en función de cómo las comunidades y los sujetos van comprendiendo lo que son los procesos de transacción bajo una lógica de la economía sustantiva que plantea Polanyi. Y por otro lado, en que el proceso de transformación económica de la pesca en contextos del neoliberalismo se dio de forma paulatina, en el sentido en que en una primera etapa se dio a partir de lo que era la privatización de los grandes medios de producción bajo la dictadura militar, pero la segunda etapa y de profundización mucho más radical fue a partir de la privatización del recurso pesquero como tal bajo los gobiernos de la transición. Y por otro lado estaba también el tema de que la estructuración del conjunto de políticas de desarrollo están fuertemente condicionadas por lo que se denomina un poco la captura del Estado por parte de los grandes grupos económicos, empresariales y extractivistas, los cuales presionaron de forma constante para que los recursos pasaran a ser privatizados y generar un régimen de administración que les beneficiara a ellos en función de lo que eran sus intereses empresariales. Eso. Me pasé un poco, pero era mucha info. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu presentación. Estuvo súper interesante, un recorrido bien largo por lo que es la historia de la pesca artesanal y de la pesca en general también en el país. Está muy interesante la presentación. Yo no sé si habrán preguntas. La verdad es que estamos acá presentes, ninguno es como experto en esta área. De hecho, eres claramente tú el experto. Pero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues, por lo pronto yo quisiera preguntar una cuestión que trasciende un poco esta investigación, y es, a partir de esta investigación que tú hiciste, ¿cómo estás proyectando tu programa de investigación en torno a estos temas? ¿Vas a seguir continuando con el tema de la pesca, de la extracción de recursos marinos, o estás abordando otras temáticas? Si nos puedes contar un poquito de eso, al menos para cerrar, y si hay alguna otra pregunta de algún compañero o alguna compañera, puede hacerlo ahora. Luis, tiene una pregunta. Dale, Luis, tenés que prender el micrófono. Eso. Ya, ahí estoy prendido. Yo tengo 3 preguntas, de hecho, pero yo creo que varias de esas pueden ser contestadas de forma breve. La primera es que yo entendía, o sea, si bien la diferencia entre pescadores artesanales y pescadores pesca industrial parece que se institucionalizó después, me llamó la atención que la existencia de la diferencia fuera tan temprana, como que el primer sindicato, creo que tú dijiste que fue como en 1930, algo así. ¿Cuáles fueron como los cambios tecnológicos como de la pesca que permitieron que se empezara como esta distinción entre pesca industrial y pesca como artesanal? Esa es una pregunta. Mi segunda pregunta está relacionada con el proceso a través del cual los recursos naturales terminan siendo privatizados, porque en el fondo, de acuerdo a lo que entendí con tu exposición,
los recursos finalmente terminaron siendo privatizados porque se manifestó de forma muy patente como su escasez. ¿Cachai? O sea, como los peces no pueden ser como extraídos de forma ilimitada, entonces hay que fijar cuotas, y desde la forma de fijar cuotas empieza a surgir una lógica de, entonces como establezcamos un límite por embarcación, y haciendo eso como, entonces la embarcación, el dueño de la embarcación es el que tiene como esa cuota, etcétera, ¿cierto? Ya, entonces mi pregunta iba es, en ese momento, ¿cuál fue como la si surgió como alguna contrapropuesta de parte como de los pescadores artesanales, más allá como de rechazar el proyecto por como sus consecuencias privatizadoras mismas? O sea, como si había una forma ¿cuál era la forma de distribución como, o sea, en primer lugar, si los pescadores como reconocían como la escasez de los productos, como de los peces, etcétera, y luego, después de hacerlo, como, ¿cuál era la propuesta que surgía de ellos? ¿Sí? Como para enfrentar este problema. Y hay una tercera pregunta que se me olvidó, pues, me la voy a acordar, me voy a acordar en algún momento. En torno a la primera pregunta, Seba, que tú me hiciste, la proyección que yo tengo para continuar trabajando esto está orientado a que desde lo que es mi proyecto de tesis que voy a hacer ahora en el doctorado de geografía, está orientado efectivamente a profundizar lo que es este estudio, pero ya no desde una perspectiva tan general, sino que ya empezar a analizar territorios más focalizados, pero en los cuales se generan estos sistemas de convivencia en que por un lado existen complejos industriales bien marcados y que tengan una presencia bien real en lo que sean ciertas regiones, eh, bajo el concepto que se está utilizando harto en geografía económica, que es el de territorios corporativos, y en los cuales exista una contraposición en que también se desarrolle la actividad pesquera artesanal para ir viendo cuáles se generan estos sistemas de convivencia, de intercambio económico y de choques también. Y eso yo, la pretensión que tengo es estudiarlo en función de lo que son los países de la corriente Humboldt, pero que son Ecuador, Chile y Perú, pero no creo que me vaya a estudiar hasta Ecuador, pero sí voy a generar un análisis contrastando lo que es el caso de Perú y Chile en función de sus complejos industriales pesqueros. Entonces, esos complejos industriales pesqueros están ubicados en lo que es el sur de Perú, en Hilo, y en el centro, que es Lima y Chimbote. Y en el caso de Chile está eso focalizado en lo que es la región de la zona de Iquique, el Biobío, y en Aysén, con lo que es la pesca de la merluza austral. Lo común que tiene Chile y Perú, y eso es como lo que me interesa, es que ambos países tienen recursos pesqueros que son compartidos, especialmente la anchoveta y el jurel, pero también porque el modelo productivo y de explotación de los recursos es muy similar, en función de que lo que se privilegia desde lo que son los grandes complejos industriales privados es la producción de harina de pescado, porque el anchovete y el jurel, al ser especies más masivas, posibilitan que se puedan destinar para la producción de ese bien. Pero eso genera sus fuertes contradicciones con lo que es la actividad pesquera artesanal, porque la actividad pesquera artesanal se dedica a lo que es la extracción para abastecer de bienes de consumo humano. Entonces, esa es como mi intención, analizarlo desde la política nacional de ambos países y después hacer más estudios de casos para focalizar cómo se desarrolla esto a escala territorial. Y respecto a las preguntas del Luis, la primera que tengo que anotar es que eh, las diferencias que yo al menos logré encontrar a lo largo del siglo XX, y cuando uno puede empezar a ver ya lo que es este cambio tecnológico que se dio y que marcó la diferencia entre lo que es la pesca artesanal e industrial, el primer antecedente del primer ensayo que se autorizó para hacer pesca de arrastre data del año 1907, pero no generó, no tengo, primero que nada, no tengo mayores antecedentes sobre cuáles fueron los impactos de ese tipo de ensayo. Y a la vez en ese entonces la actividad pesquera no era tan preponderante a diferencia de lo que era efectivamente la actividad del salitre y la minería, ¿ya? Pero sí, cuando ya llegamos a la época del desarrollismo, la actividad pesquera ya efectivamente empieza a tener un mayor auge en el sector industrial,
producto de que el Estado empiece a involucrarse directamente en la generación de estos planes. Y a partir de eso, cuando se genera lo que son estas ya como ensayos de pesca de arrastre, acá en el Biobío, en la provincia de Arauco, acá ya se empieza a generar esa diferenciación en torno a lo que era esta actividad, tanto en lo que era la actividad extractiva como en el plano laboral. Incluso hay antecedentes súper interesantes a destacar que ya desde el año 1942 se genera un congreso de pescadores artesanales para tratar lo que era este problema de las consecuencias que traía consigo la pesca arrastre. ¿Y porque qué es lo que genera la pesca arrastre? Al igual que ahora, es que de las 10 toneladas de productos que extraía, 7 los tenía que desechar porque no tenían las tallas mínimas ni tenían la madurez suficiente para hacer un recurso comible propiamente tal. Entonces se pescaban 10 toneladas, se botaban 7 y se usaban solamente 3. Y a la vez el fondo marino generaba que quedaba totalmente vacío y ya desde esa época las comunidades pesqueras tenían conflictos. Y de ahí hay distintos periodos, en la década de los 50, incluso en el gobierno de Allende, que se generaron conflictos porque las embarcaciones, las embarcaciones que Chile había arrendado con el Estado soviético, las embarcaciones factoría, pescaban muy en la orilla de las playas, y porque habían otras embarcaciones, las cerqueras, estas semi-industriales que yo mostraba ahí, también pescaban en la orilla de la playa cerca de las comunidades ribereñas, y eso generaba conflicto. Y ese conflicto yo creo que es como, se ha mantenido como una constante a lo largo del siglo XX, pero que yo creo que ya desde la década de los 90 hasta la actualidad cobra mucho más auge. Y respecto a lo que fue este proceso de privatización mediante el cual se dio, ahí hay un debate súper interesante que lo toma Eleanor Ostrom y también lo toma David Harvey, que es que lo dan en base a lo que es este texto que ya es un clásico que se llama La tragedia de los comunes, que es de Harding, en la cual plantea que qué es lo que pasa con un pastizal que no es propiedad de nadie y que llegan dos pastores con sus vacas a darles de comer. Entonces, Harding llega a la conclusión de que inevitablemente nadie como un bien común no va a existir acuerdo, por tanto, la gente va a llegar y explotar irracionalmente ese recurso. Ostrom y Harvey rompen con esa lógica porque dicen que la predisposición que tiene Harding para entender eso y que se da en el debate de la política de privatización de los recursos es que eso se da cuando no existen políticas de administración y no se considera que la comunidad tiene capacidad de administrar recursos. Y a partir de eso, las políticas, las reacciones que tuvieron el movimiento de pescadores en las distintas leyes de pesca, la del 88, la de Ricardo Lagos del 2000 y la Longueira del 2012, siempre estuvieron acompañadas no solamente de una acción contestataria, sino que también estaban acompañadas de generar un estudio y un análisis y elaborar una propuesta para aquello. Y ahí yo lo que logro rescatar, porque todo esto es una tesis, ahora yo estoy trabajando para sacarlo en formato libro para que quede mucho más gráfico, porque es mucha la información que hay y es necesaria sintetizarla para entregarla de forma fluida, es que las comunidades pesqueras lo que planteaban es que el bien común, los recursos tenían que mantenerse como un bien común, pero lo que se tenía que elaborar desde el gobierno eran medidas de administración de estos recursos y que fueran respetadas y consensuadamente con lo que eran todos los actores de la sociedad civil y los agentes económicos del sector. Entonces, lo que se tendió a dar es que los grupos empresariales siempre miraron en menos lo que era la elaboración de esas políticas, porque ellos siempre sujetaron de que en la práctica cuando una embarcación ya tiene una propiedad prefijada, no va a pescar más de la cuenta y se va a quedar con lo que le corresponde. En la práctica, y después por muchos antecedentes investigativos, se demostró que en la práctica igual se generan mecanismos de presión para explotar más allá de lo que efectivamente dan los antecedentes científicos de cuál era el estado de la biomasa y más allá de lo que era la cuota que se tenía. ¿Cachai? Entonces, siempre lo que se planteó, y era muy en la lógica de Eleanor Ostrom, es que el bien común tiene que ser administrado en función de normativas que posibiliten lo que es la gobernanza, pero también el respeto y la fiscalización de lo que van a ser esas normativas y el cumplimiento. ¿Cachai? Y eso fue lo que siempre plantearon los pescadores en función de cómo ellos también lo habían hecho en distintas ocasiones. Bueno, entonces yo creo que en honor al tiempo, a la hora que es, y aquí ya te has extendido bastante en la temática,
Te queremos agradecer por tu presentación, felicitaciones por la investigación, ojalá que puedas seguir trabajando estos temas que son tan importantes en un país como Chile, que tiene tanto océano y tantos recursos y tan mal aprovechados. Muchas gracias, Jorge, y nos vemos en la próxima plenaria para hacer otra presentación de algún otro compañero sobre sus temáticas de investigación. Muchas gracias también a todos los compañeros que presenciaron la presentación y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.